Somos el equipo 3 y vamos a hablar de archivos. Para comenzar vamos a decir que es un archivo. Un archivo es un conjunto de datos almacenado en algún dispositivo, puede ser un disco duro o una memoria USB, bajo un nombre y una extensión. Sirve para guardar información que puede ser recuperada y posteriormente usada por aplicaciones o personas. Tenemos varios tipos de archivos, solamente vamos a hablar de dos, que es el de texto y el binario. Un archivo de texto está compuesto por caracteres legibles, organizados en líneas, y los archivos binarios almacenan información codificada en binario que es ilegible para las personas. Esas son algunas de las extensiones que pueden tener. Y después tenemos la estructura de los archivos. Un archivo de texto puede tener un encabezado con codificación, seguido del contenido línea por línea, y se termina cuando llegamos al final del archivo. No tiene estructuras como headers binarios, es más ligero y es fácil de editar con cualquier editor de texto. Aunque si hablamos de la estructura de los archivos binarios, o los archivos que siguen un formato en específico, podemos tener que sí se puede dividir de esta forma, que es el header, el payload y el footer. El header o el encabezado contiene información sobre el archivo, como el tipo, la versión, el tamaño, el formato, etc. El payload es el contenido real o los contenidos principales del archivo. Si tenemos un contenido de audio, el archivo principal pues es la música, y si tenemos un archivo de texto, pues es el texto. El footer, o el pie o el final, es la información que marca el final del archivo. Justamente puede contener verificación de integridad o los checksums. Después tenemos la jerarquía y la clasificación de los archivos. Los archivos se organizan como un árbol de carpetas. Esto ayuda a que el sistema operativo encuentre y clasifique los archivos fácilmente. Dentro de los niveles de la jerarquía tenemos la raíz, que es el punto más alto. En Windows se representa usualmente con el C, dos puntos y un slash, y en Linux o Unix se representa solamente con el slash. Después tenemos los directorios y las carpetas, y después en el nivel más bajo están los archivos, son las hojas, y contienen, bueno, estos están almacenados en una carpeta. Esto facilita la clasificación, el acceso y la gestión de la información, tanto para los usuarios como para las aplicaciones. En Java o en Apache NetBeans también siguen este formato, permitiendo trabajar de forma más organizada con los archivos. Después tenemos los flujos de archivo. Para comenzar, un flujo o un stream es una especie de tubería de datos que se usa para leer o escribir sobre los archivos. Tenemos los flujos de entrada, que son los input, estos son solamente para leer datos, y tenemos los flujos de salida o output, que son solamente para escribir datos. Los flujos binarios son útiles para trabajar con imágenes, audio, texto, objetos, etc. Mientras que los de texto se usan solamente para los documentos, logs o archivos con terminación, como ya lo hemos dicho, .csv. Después, en la lectura de archivos, tenemos que es cuando una aplicación o un programa abre un archivo y extrae su contenido, ya sea texto, números, bytes, etc., y pues lo usa. Tenemos esto de aquí para leer carácter por carácter, los archivos de texto, que es el file reader, el buffer reader, que es para leer los archivos línea por línea, y para los archivos de tipo binario tenemos el file input stream, que solamente lee byte por byte. Después tenemos la escritura de los archivos. Esto es cuando la aplicación crea o modifica un archivo escribiendo sobre él. Podemos escribir en archivos de texto utilizando la clase FileWriter o BufferWriter, y para los archivos de tipo binario podemos usar la clase FileOutputString. Para finalizar tenemos la serialización y la deserialización. El proceso de la serialización es convertir un objeto en una secuencia de bytes para guardarlo en un archivo, y luego reconstruirlo desde un archivo sería la parte de la deserialización. Esto en Java se puede hacer solamente utilizando la clase serializable. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para guardar estados de objetos, enviar objetos por red, o para crear sistemas que recuerden información entre las ejecuciones.